Chicos, chicas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al cajón, bienvenidos al canal. ¡Feliz Año Nuevo! Este es el primer vídeo de este año 2019 y para empezar el año os traigo un vídeo de productos Para empezar el año os traigo un vídeo de mis productos favoritos de este 2018, los que he estado usando y los que voy a seguir usando este 2019 porque me encantan. Así que si queréis saber cuáles son y queréis tomar nota, quedaos ahí y seguid viendo el vídeo. Lo primero que os traigo podríamos decir que es la rutina facial que estoy utilizando ahora mismo, podríamos decir. Lo primero es este limpiador de Vichy. El limpiador se llama Purete Thermal. Purete Thermal, no sé exactamente cómo se pronuncie. Es un gel que elimina las impurezas, es para pieles sensibles y sin parabenos. Yo esta marca de Vichy hace muchísimo tiempo que la utilizo, me gusta mucho. Lo que pasa es que voy alternando estos limpiadores, bueno, su gama de limpiadores y cremas faciales con otros, pero es una marca que he probado mucho, he utilizado muchísimo y me gusta mucho. El limpiador te deja la piel bastante bien, o sea, sí que en invierno como que la reseca un pelín más, pero bueno, en invierno también se suele resecar la piel por el clima y demás. Limpia muy bien la cara. El envase ya veis que es así con PAM, con dosificador. A mí estos envases me gustan muchísimo, me resultan muy cómodos. Viene 400 mililitros de producto y el precio creo que rondaba sobre unos 16 euros. Ya veis que llevo un tiempo utilizándolo. Esto lo utilizo cada día, veis aquí detrás. Para más información aquí os pone gel fresco limpiador. Dice, elimina impurezas y partículas de polución, atenúa las molestias del agua dura, piel sensible, rostro y sin parabenos. Donde yo vivo el agua tiene mucha cal, entonces a mí me reseca en exceso la piel porque la tengo muy sensible y me hace rojeces. Entonces este gel lo que hace es como que atenúa esas molestias del agua dura y me gusta mucho que sea sin parabenos, que son cosas que estoy incluyendo poco a poco en todos los productos que utilizo. Así que este es uno de mis favoritos. El siguiente es esta crema, que ya veis, mirad lo que llevo ya utilizado. Esta crema es de Sesderma, me gusta muchísimo. Es un fluido de hidratación diario con vitamina C, que es como para darle un extra de energía a la piel. Es súper importante la vitamina C para la piel. Antioxidante y lleva el sistema booster este antioxidante AX+, que me gusta muchísimo. Ayuda a darle como un plus a esa piel, a revitalizarla. Dice que es para pieles mates y apagadas. Yo me notaba la piel desde que he sido mamá como que no dormimos bien, no descansamos, bla 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 bla. Me la notaba muy mate, muy apagada. La verdad que la noto mejor desde que estoy combinando estos dos productos. Es un fluido de 50 mililitros, es muy suave de aplicar, se absorbe enseguida, la piel es como que lo chupa y lo notas que entra dentro de las capas de la piel. El olor es a cítrico de olor, el envase pues ya veis también es así con dosificador, con PAM. Y está muy bien porque va subiendo conforme tú vas gastando y vas viendo, y al ser así como translúcido, vas viendo lo que te queda de crema, cosa que está muy bien. El precio de esta crema no lo recuerdo, yo creo que estaba también entre unos 16-17 euros, no lo recuerdo muy bien, pero tampoco no era nada excesivamente caro. Todo esto es de farmacia. Y lo que estoy utilizando ahora para esfoliarme la cara es esta mascarilla de L'Oréal. Lo que no me gusta de este envase pero es una cuestión personal, de preferencias personales, es que aquí no pone nada de lo que era el producto, pero bueno, ya os digo que es la nueva mascarilla nueva que ya hace un tiempo que está en el mercado, de azúcares suaves exfoliantes de L'Oréal. Esta era de extracto de uva, también era para lo mismo, para iluminar y exfoliar la piel. Mirad. Llevo ya un poquito utilizado, esto estaba hasta arriba. El olor de esta crema es buenísimo, me encanta. Es un olor dulce como a miel, me recuerda. Es más, la huelo y se me hace la boca agua. Cuando tú te la aplicas es muy suave. De hecho, no sé si, bueno, me imagino que sí, que cuando te lavas a veces te cae como un poco de producto en la boca. Sabe dulce, o sea, sabe a azúcar realmente. Y es una exfoliación suave,
pero que realmente notas que arrastra. También sirve para, al ser tan suave, sirve también para esfoliar los labios. De hecho, puedes esfoliar solo tus labios o toda la cara. Cuando esfolias toda la cara ya notas que los labios luego quedan muchísimo más suaves también. Y cuando tú te lavas la cara, te queda una sensación de confort y de suavidad en la piel que de verdad os recomiendo mucho que probéis esta exfoliación, este exfoliante. Tengo que probar los otros que hay. Os voy a mirar a ver cuáles eran los otros. Mucho más tarde. Mirad, había varios. Este es el azúcares suaves exfoliante purificante. Este es para pieles grasas. Este a mí no me serviría, por lo tanto este no lo voy a probar. El otro era el de cacao que os comentaba, que es este de aquí, que dice que suaviza y alivia la sequedad, es decir, que yo como también en invierno tengo problema de sequedad, esta la tengo que probar. Dice que son azúcares 100% de origen natural. Y este igual es textura cremosa, de rostro y labios también. Este olía, me acuerdo que tuve serias dudas en coger uno u otro por el tema del olor, porque este huele mucho mejor a cacao. Lo que pasa que en ese momento me hacía más falta este de aquí por el tema de que os comento de que tenía la piel bastante apagada. Y este pues es el que yo cogí, que también os lo enseño así porque así podéis ver bien el empaquetado que lleva, que es el de uva, que ya os digo que pone pule e ilumina, azúcares más 3 azúcares finos más aceites de semilla de uva, y pone pues lo mismo, textura suave para rostro y labios, 100% origen natural. El tarro es de 50 mililitros, el precio eran casi 10 euros, 9 euros y pico, depende de donde lo compréis, pues ya sabéis que varía un poco. Así que este es como el top del 2018, podríamos decir, es lo que más me gusta, bueno, junto con alguna otra cosita, pero este es uno de los tops. Así que estos son mis 3 productos estrella de rutina facial. Ahora os traigo un perfume, es este perfume de aquí, de la marca Essence. Mirad, esta es la cajita, la he guardado, es esta marca de aquí, de Essence. Esto es un perfume que, mira, ya que no llevo ahora mismo puesto, voy a aprovechar y ya me pongo. Es un perfume que, o sea, huele increíblemente bien. Es digamos, la correspondencia de este perfume sería el de Marc Jacobs. Estos no son imitaciones, sino que son productos que son originales. Es una marca blanca que está registrada como tal, como marca blanca. Es la única en su categoría registrada como marca. Trae un 20% de esencias. No lleva amoníaco, cosa muy importante si tenéis sensibilidad en la piel con el tema de los perfumes. Cosa muy que a mí, ya os digo, para mí es un plus porque estoy buscando dentro de que es cosmética que sea lo más natural o lo menos agresiva posible para la piel. El envase ya veis que es precioso, o sea, es de cristal de Murano, cosa que también me gusta mucho que sea cristal, que no es plástico ni es un material malo el que lleva. El packaging es un packaging sencillo, porque realmente lo importante pues es el producto, pero es un packaging sencillo pero de buena calidad, porque el cartón es de buena calidad. La fábrica donde se crean estos perfumes es Seluf, que está en Turquía, que es la distribuidora de las grandes marcas comerciales de perfumes. Los 50 mililitros salen a 20 euros, es un tercio del precio que vale la original, podríamos decir. Os voy a dejar por aquí abajo en la cajita de información el link de la página donde lo podéis conseguir por si os interesa. Yo la verdad que lo recomiendo mucho porque, a ver, yo tengo perfumes originales porque me gusta mucho el perfume, pero reconozco que valen una pasta, o sea, son muy caros. Entonces, si a lo mejor hay algún perfume por ahí que queréis tener como de más a más o de uso diario y no os queréis gastar mucho dinero, creo que es una muy buena inversión estos perfumes de Essence. Hay de hombre, de mujer y unisex. Os dejo, ya os digo, en la cajita de información el link. Os dejo también en Instagram donde los podéis encontrar también, por si os es más cómodo por allí. Podéis mirar las dos cosas, el Instagram o la cajita de información, el link directo a la web. Distribuye por muchísimos países, aparte de España, por si no sois de aquí, de España, los que me estáis viendo y os interesa adquirirlos. Ahora os traigo productos capilares. Esto es una mascarilla que estoy utilizando desde hace muchísimo tiempo. Mirad la mascarilla que queda, o sea, más o menos llevo más de la mitad usado. Huele súper bien. La marca de esta mascarilla es Cativa. Es una mascarilla con extracto de aceite de macadamia. Como veis, sigo en la misma línea, no lleva sales ni sulfatos.
Esta mascarilla es para hidratar, básicamente, es un plus de hidratación para el pelo. Ya veis que pone hidratación, suavidad y brillo. Realmente deja el pelo, o sea, súper bien. Pensad que yo hace que no me corto el pelo, no os exagero, unos 10 meses creo que no me corto el pelo, o sea, cuando Alejandro era un bebé, es la última vez que me corté el pelo. Mis puntas, no sé si las vais a alcanzar a ver, pero mis puntas la verdad que están perfectas. También es verdad que no me tiño, o sea, hace como 2 años que no me estoy tiñendo el pelo, mis canas obviamente lo dicen, pero esto es otra cuestión por la que no me tiño el pelo, que no voy a entrar aquí a explicar porque si no se hace esto eterno. Y a lo que volvía de la mascarilla, hidrata muchísimo el pelo, lo desenreda al momento, trae 500 mililitros, el precio creo que eran 26 o 27 euros esta mascarilla. Hay otra, aparte de la hidratación, hay otra que es como nutritiva. Esto lo utilizo una vez a la semana, cada 2 semanas, dependiendo de lo que vaya a hacer después con mi pelo. Es decir, si no le voy a aplicar calor y simplemente me quiero lavar rápido, ponerme la mascarilla para desenredar, luego no voy ni a duchármelo, ni a ondularme, ni nada, es cuando utilizo la mascarilla. Siguiente producto para el cuidado capilar. Mi favorito de hace muchísimo tiempo, el de Revlon Profesional, el Unique One. All in One se llama, es que el nombre es un poco complicado. Siempre utilizo el rojo, pero como hay varios, vi que tenían otras fragancias, quise probar una distinta. Esta es con olor a lotus, a loto, perdón, que es que como lo estoy leyendo en inglés, a loto, a flor de loto. El olor no me convence, a ver, no es que huela mal, huele muy bien, pero me gusta más el de bote rojo. La eficacia es la misma, o sea, se comporta exactamente igual en el cabello este que el otro. Muy rápidamente, para quien no lo haya visto, si no os dejo el vídeo por si lo queréis ver con más detalle. Esto hace como 10 beneficios en el pelo, sirve para desenredar y a la vez como que protege el pelo del calor. Este es otro de los favoritos del año, de mucho tiempo que hace que lo utilizo. Me gusta muchísimo, este lo suelo utilizar cuando no me aplico la mascarilla esta que os comento de Cativa, no me pongo la mascarilla después de lavarme el pelo, justo antes de desenredarme, me aplico esto y lo hago así porque luego o bien me lo voy a alisar o bien me lo voy a ondular, ¿vale? Entonces utilizo esto para que no se me estropee el pelo. Otra cosita para el pelo es este protector térmico de calor. Diréis, ¿cuántos protectores tiene? Este es distinto porque este es para utilizar en seco, es decir, a lo mejor me lavo el pelo, me aplico la mascarilla y ese día no me lo voy a alisar, pero sé que al día siguiente o el otro me lo voy a alisar o me lo voy a ondular. Entonces cuando aplico este protector térmico, esto simplemente es eso, protector térmico sin más, es de la marca 3M. Ya veis que aquí lo pone claramente, que protege hasta 230 grados, tanto secador, tenacillas como planchas. Y no tiene más, o sea, si tú con el pelo seco te lo aplicas por toda la melena, esperas a que se seque un poco y ya luego pues usas el procedimiento de calor que tengas que utilizar en tu cabello. Siguiendo con el pelo, ahora ya son champús. Esto es una muestra, ¿vale? De Lush, de la marca Lush, como se pronuncie. Esto es un champú que se llama Rehab o Rehab, no sé bien, ya os digo cómo se pronuncia. Yo sabéis que utilizo siempre este de aquí, que también lo tenéis en otros vídeos, pero me dieron esta muestra que es un poco similar a esto, podríamos decir, pero este es como más para desintoxicar el cabello. Pros de este champú, o sea, lo he utilizado y me ha gustado muchísimo. Tengo que decir que se supone que deja el pelo suave, pero no me lo deja tan suave y tan hidratado como este, que lleva el extracto de aloe vera. Este me lo deja más suave. Pero con este el pelo me aguanta limpio más tiempo, ¿vale? O sea, si normalmente con este hacia el tercer día ya me tengo que lavar el cabello, con este el cuarto día estaba medio decente el pelo. Podía aguantar perfectamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el inconveniente? El precio. No es que sea lo más caro de la vida, pero tengo que deciros que vale 8 euros y pico, 100 mililitros, que es poca cantidad. Este son 300 mililitros y me cuesta 4 euros, no llega a los 4 euros. Vale, el precio, diréis, por precio está claro. Por natural, este creo que es más natural, todo que este ya sabéis que tiene el certificado biológico, que os lo he dicho en otras ocasiones, y que es hipoalergénico, tampoco tiene colorantes, ni parabenos, ni siliconas, perdón, ni falatos, cosa que es muy importante porque yo tengo sensibilidad en el cuero cabelludo. Y el tema de la sensibilidad, claro, no me ha dado tiempo a probarlo, pero evidentemente por los ingredientes que lleva, entiendo que es aún más natural que este de aquí. ¿Qué precio por todo que valga? No sé si lo voy a comprar porque es caro, pero claro, si te pones a pensar y dices, si me aguanta el pelo más tiempo limpio,
ahí tengo como una especie de dilema, entonces no sé lo que voy a hacer, no sé si lo voy a comprar, si lo compro, lo veréis en otros vídeos. Siguiendo con la cara, hoy no llevo maquillaje, sino que llevo esto de aquí, esta BB Cream. La he utilizado, esta BB Cream la he utilizado en 3 ocasiones, o sea, este sobrecito me ha dado para 3 usos. Esto es de una marca que se llama Ciaja. Esta marca es española, cosa que me gusta mucho. Siempre que puedo y si encuentro productos españoles que me gustan, intento comprarlos por el tema de proximidad y demás. Lleva factor de protección, cosa que también me gusta muchísimo. Es un tono muy oscuro, ya sabéis que yo soy muy blanca. Fijaos cómo me queda, o sea, es un pelín, se nota que llevo algo en la cara, o sea, es un pelín más fuerte que mi color. Fijaos por aquí, lo veréis, aquí que está abierta, que el tono es bastante fuerte. La crema, mirad, os la busco, es esta de aquí. Veis que hay muchísimas, veo que tiene muchísimas tonalidades, cosa que me gusta mucho, porque normalmente hay muchas marcas de BB Creams que tienen el tono claro y el oscuro. Y tú dices, ¿y las que estamos por en medio, qué pasa? ¿No tenemos derecho a encontrar nuestro tono? Ya veis que todo es ser un color bastante oscuro, o sea, tampoco hay, o sea, hay diferencia, ¿no?, con mi color natural de piel, evidentemente, pero tampoco no es que sea una barbaridad, porque os tengo que decir que se difumina muy bien. Yo la he difuminado de las dos formas, tanto con esponjita como con las manos, y con ambas queda muy bien difuminado, o sea, como que se funde muy bien con la piel. En cuanto a hidratación, para mí es un pelín justa, o sea, me va mejor aplicarme primero la hidratante y después la BB Cream. El olor es súper agradable, o sea, huele muy bien, es como un olor floral, o sea, me sorprendió muchísimo. Y para terminar, el último producto que os traigo es este aceite de coco. Seguramente ya habéis oído hablar muchísimas veces del aceite de coco. No voy a entrar en las propiedades que tiene, os voy a decir para lo que yo lo utilizo y el que estoy utilizando, que es este de aquí. El bote ya veis que es un bote de cristal, la marca es Mamadou, es 150 mililitros, era un pelín caro, creo que valía en torno a 8 euros, una cosa. Es un aceite de muy alta calidad, está prensado en frío. ¿Qué quiere decir eso? Siempre que compréis aceites vegetales, o sea aceite de oliva, aceite de coco, aceite de, yo qué sé, de palma, de lo que queráis, ¿vale? Digo de palma pues porque ya sabéis que hay mucha polémica con los aceites de vegetales, sobre todo con el de palma. Lo importante del aceite, aparte de donde proviene, es el tipo de prensado que se utiliza. Es decir, los aceites vegetales hay que prensarlos en frío. Un aceite vegetal prensado en frío no es malo. Malo se convierte si el proceso de prensado no es el adecuado, o sea, hasta un aceite de oliva mal prensado puede ser tóxico. Yo este aceite lo utilizo para dos cosas básicamente. Una, para desmaquillarme, o sea, lo hago de dos formas, o bien me retiro el exceso de maquillaje con una toallita y luego para terminar acabo con el aceite y entonces me voy a dormir cuando la cara ya sale limpia y me voy con ese aceite en la cara y lo hago pues para que durante la noche pues vaya penetrando bien todo el aceite. Esto lo suelo hacer, bueno, todo el aceite y sus propiedades, esto lo suelo hacer cuando me noto la piel muy seca, me funciona muy bien. La otra forma en que lo utilizo es al revés, es decir, primero me quito todo el exceso que pueda salir con una toallita, retiro todo, sobre todo cuando llevo maquillajes que son de alta resistencia, waterproof. Sabéis que los maquillajes de larga duración se disuelven mucho mejor con aceites. Entonces, cuando ya me he desmaquillado con el aceite, luego ya pues limpio mi cara con el proceso habitual de mi rutina normal. Y luego para la otra cosa que lo utilizo, cuando tengo mucha escamación del cuero cabelludo, que ahora hace mucho tiempo que no me pasa, lo que hacía era ponerme este aceite en el cuero cabelludo por la noche antes de acostarme. Cuando seca el día siguiente pues ya me tenía que lavar la cabeza, esa noche me aplicaba el aceite por el cuero cabelludo y lo extendía hacia las puntas. También lo he utilizado alguna vez si he tenido las puntas muy dañadas, lo he aplicado solo en las puntas porque es altamente hidratante. Pues estos son los usos que yo le doy a este aceite, y esta marca pues ya os digo que es de muy buena calidad. Pues estos han sido los productos favoritos de este año 2018 que voy a seguir utilizando en 2019.
Espero que os haya gustado. Si ya los conocíais o utilizáis alguno de ellos, abajo en la zona de comentarios me lo podéis dejar. No olvidéis dejarme vuestro like porque para vosotros no os cuesta nada y a mí me ayuda muchísimo. Y por otro lado, también si me queréis seguir ayudando, podéis compartirlo en vuestras redes sociales porque así también pues estamos en las mismas, llegamos a más gente. Y ya no me enrollo más, como siempre agradeceros el apoyo, que me sigáis viendo y os mando un beso muy muy grande allí donde estéis.